Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en esta mañana, como todos los domingos, en nuestro espacio antes de la Santa Misa. Le damos la bienvenida a nuestro director espiritual del espacio Caminos de Fe, el Padre Jorge Enrique Pachón Castro. Padre, bienvenido a su programa, bienvenido a este espacio. Gracias, muy amable. Bienvenidos también aquí a nuestro templo parroquial. Que está muy bonito. Sí. Cada día lo están embelleciendo más. Sí, toca. Cada día están retocando y cuidando, las imágenes. Y cuidando, porque en una parroquia hay una cosa muy curiosa. Todo el mundo usa. Que ponen aquí, ponen allí, y ahí dejan tirado todo. Entonces recoja y llega al puesto, recoja y llega al puesto. Y vuelve otra celebración y vuelve otra vez, sí. La misma rutina. Entonces, sí. Cuando utilicemos, que si está demasiado lleno el templo y utilizamos una sillita, pues estaba allá, terminó la celebración, por favor dejémosla ya en su sitio, donde la encontramos y no la escondamos por ahí. En los altares, que así me pasa, van y se sacan la silla, allá sí las encuentra fácil adentro, la sacan y no, vienen, las ponen ahí, pero me la meten ahí en el altar y ¿quién carga? Toca empezar a llevar las cosas. Para traerlas sí podemos, pero para llevarlas a su sitio. Sí. Pero eso no solamente en la iglesia, padre, eso también sucede en la casa. Yo peleo mucho con Diana porque a veces saco las cosas y las dejo también por ahí. Sí, ¿para qué voy a decir que, no, yo soy perfecto? No, yo trato de ser ordenado porque yo mismo tengo que pagar las consecuencias. Sí. Bueno, padre Jorge, estamos hoy frente a la cruz. A la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Cuando yo me senté aquí, me quedé contemplando cuánto amor Dios nos tuvo, que fue capaz de dar a su propio Hijo y permitir que pasara todo este sufrimiento, que cargara su cruz donde lo iban a matar. Cuán grande es el amor de Dios. Y cuán ingratos somos cada uno de nosotros en la vida diaria. De verdad, eso lo afirma San Juan, ¿no? Dice, la prueba más grande de que Dios nos ama está en que nos entregó a su propio Hijo para que muriéramos por nosotros. Oye, qué curioso. Muchos que creen, y no hablo aquí fuera de la Iglesia Católica, y no entro en la misma Iglesia Católica, sí, rechazan la cruz de Cristo y se les olvida lo que dice San Pablo, que hay muchos que reniegan de la cruz de Cristo, y en otra parte dice, voy a predicarles a la cruz de Cristo, escándalo para los judíos y algo irrecible, o sea, burla para los griegos. Pero para nosotros los cristianos es el signo de nuestra redención. Sí, y es que siempre, a toda hora... Pero se nos olvida qué es lo que estamos haciendo. Sí, o a toda hora nos persignamos, como decía mi abuelita. Sí. Te faltó una cosa. El besito. Sí, yo les digo, el besito déselo a su mamá, déselo a su papá, déselo a su esposo. Claro. Sí. Pero
es algo que muchos nos critican y dicen, bueno, ¿y ustedes qué hacen con echarse en la bendición? Es que ustedes están alegrándose de lo que Jesús pasó. Pues claro que nos alegramos, porque ¿cómo vamos a llorar de nuestra redención? O sea, la cruz no es para llorarla, es para cargarla. La misma de uno, porque esta es la imagen de la cruz que nosotros cargamos. Sí, es que la vida no es fácil. No, y si se pone a llorar uno, ¿qué pasa? Pues se acabó. Sí, O sea, la depresión lo mató. la depresión lo mató. No enfrentó la cruz hay que llevarla con valentía. Y el diario vivir es un compartir la cruz de Cristo. Por eso es el símbolo de la cruz. Ese es el símbolo de la cruz, que compartimos los sufrimientos con Cristo. No quiere decir que nosotros estamos aportando para nuestra salvación. No, ya estamos salvados por la cruz de Cristo. Pero estamos siguiendo el camino de la salvación. De la salvación, que es recordar y sobre todo no olvidarse de todo esto tan grande que hizo Jesús. Hoy es segundo domingo de Cuaresma. Estamos ya preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la redención, la venida de la redención, porque la venida fue en diciembre. Que muchos dicen, ¿y quién nos certifica que en diciembre fue cuando pasó el nacimiento de Cristo? ¿Y quién nos dice que sí fue la época? ¿Quién nos dice que no? Pero nosotros tenemos la convicción y celebramos la fecha del nacimiento de Jesús en esa fecha. Sí. Muchos dicen, Padre, es que ustedes en diciembre celebran el nacimiento de Jesús y en marzo o abril lo matan. Pues entonces, ¿qué estamos celebrando? ¿Cómo hace? O sea, tienen la mente tan cortica o les han hablado tan diferente que lo juzgan a uno y le dicen, bueno, y ustedes en diciembre celebran que nació el niño Dios y en marzo o abril lo matan. Pues esas ganas de hacer críticas inválidas, porque uno si hace una crítica es para construir, pero esta ni siquiera es para destruir, es ganas de hablar. Sí, porque... O sea, digámoslo en otros términos más duros, chisme. Sí, sin porque sentido. no tiene ningún sentido. Pues obvio que no, ¿dónde vamos a meter? Tendríamos que celebrar el nacimiento hoy y esperar 30 años para celebrar 33 años para celebrar la muerte y bueno, y entonces celebraríamos más lejos que la misma vida de Jesucristo, ¿no? Claro. No, es que no estamos recordando la vida, estamos viviéndola, que es muy distinto. Y cada día, no es que solamente en febrero y marzo, porque cada día lo recordamos en el altar. Claro. Cada día estamos recordando la Santa Misa. Claro, cada día nace Jesús, cada día muere Jesús por nosotros. Esa es la idea que debe tener el dinamismo del cristiano. Claro, los que no son cristianos no entienden, porque ellos están pensando en una historia, nosotros estamos pensando en una celebración, y es que es muy distinto una memoria histórica que una celebración. Claro, totalmente. Porque la memoria histórica es simplemente recordar. La celebración es revivir el momento. El momento, sí. Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es nuestra gran diferencia y los invitamos a todos para que participemos de la Santa Misa. Mire que el Padre se pone muy feliz cuando desde esta parte donde estoy yo aquí sentado, un poquito más allá, y ve todas estas bancas full. Esa felicidad que siente el Padre Jorge, que nos la expresó hace 8 días cuando el miércoles de ceniza, dijo, el miércoles de ceniza hubo bastante público, estoy contento, sí. Porque en todas las celebraciones tuvimos lleno total. Y qué bueno que esto esté sucediendo en nuestro municipio. Qué bueno que nosotros volvamos a donde debemos siempre estar, al pie de Dios, al pie de Jesús, de vivir la celebración. Pero esto se hace con todo el dinamismo que le han venido impregnando, sí. Que la misión activa, la misión, todo lo que el Padre Jorge hace y el Padre Luis también, sí. Por adelantar y por estar más cerca, quitar como esas barreras, porque era que alguien veía al Padre y entonces veían al Padre como un ser supremo, un ser que sí. No era amigable. Y superior, y entonces le piden a uno una actitud y una vida de santo, y pues nosotros todos vamos caminando en el mismo camino. Sí, claro. Sí.
Y entonces ahí ve, la gente no admite que uno se pueda poner de mal genio. ¿Cómo se va a poner de mal genio el sacerdote? Y ellos se ponen de mal genio todos los días en la casa. No, es que tiene que pensar que nosotros también Claro. sentimos todo. Igual, las mismas Igual. emociones, se expresan las mismas cosas. Un día, una mañana, usted se levanta de mal genio y Sí. le preguntan, ¿y usted por qué se fue? ¿No que es un ser humano? Sí, ¿Qué tal todos los días están? Aunque yo no, y critico es mucho que que me hagan mala cara. fíjese que eso sucede sin que uno lo sepa por qué sucede, ni hace, ni puede a veces ni quiera controlarlo. Y uno trata de controlar, sí, y todo el mundo lo siente, no es necesario explicarlo. Sí, claro. Pero entonces hay veces sí se lo achacan a uno más que a los demás, ¿no? Sí, porque Mm. es la cabeza visible Sí, y pero entonces... si el Señor Jesús se tiene que puso ser. bravo. cuando los mercaderes, a ver, Y no, y a los judíos, a y los... cuando les pegaba sus... Sí, no sus les decía alineadas. con suavecito, ay, sí, hijitos míos, entonces les No, voy a explicar de otra manera, ¿no? Raza de víboras, por Sí. eso profetizó un fulano, duro. Claro. Claro, uno no lo hace así, pero sí hay que corregir a veces con seriedad. Claro, porque todos tenemos nuestra parte humana y gracias a usted, Padre, y al Padre Luis y a todos los sacerdotes por haber escuchado en su corazón a Jesús y a este llamado que no es fácil. ¿Verdad que no lo es? Guiarnos el rebaño. Imagina, aquí pocas ovejas o cabras hay muy poquitas. De Animales, ¿no? de apellido. De apellido sí hay hartos, de animales. Imagínese Sí. usted unas 100 animales, 100 cabras y un solo pastor. Es muy complicado para que todas le anden. Sí. Entonces es una misión muy dura. Vamos a un corte de comerciales y ya continuamos aquí en Caminos de Fe con la lectura meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy, que hoy nos trae una historia maravillosa. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Vamos con la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Padre Jorge, por favor. Muy bien, el Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 9, y dice, en aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente 2 hombres conversaban con él. Era Moisés y Elías, que aparecieron con gloria y hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabían lo que decían. Todavía estaban hablando cuando llegó una nube que los cubrió y se asustaron al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo es que llamamos este texto? La transfiguración La transfiguración. de Jesús. Sí, lástima que a veces en las traducciones cambiamos fácilmente un verbo por otro y no tiene la misma fuerza, porque aquí dice su rostro cambió. Pues no es igual, se transfiguró.
Claro, que es cuando, según la escritura, cambió puro, blanco, resplandor. Pero no tiene el mismo contenido de transfiguró. ¿Por qué? Porque si yo tengo hambre, mi rostro puede estar pálido, Sí, cambió el rostro ahí. cambió. Pero si a mí me da una ira, las viejitas decían, se transfiguró. Cambia uno totalmente, no solo el Claro. rostro, sino ya la Sí. expresión. Y entonces aquí el verbo más diciente de esto es se transfiguró, por eso se llama la transfiguración. Y es porque en el original es más propio traducirlo como transfigurar, que ahí nos damos cuenta de la gran diferencia en cambiar que transfigurarse. Entonces, empecemos por el comienzo, como dice. Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro siempre está ahí en las cosas importantes. ¿Por qué? Porque él es la cabeza de los discípulos, que ya Jesús lo había nombrado. Y por esto negar que el Papa es la cabeza de la iglesia, eso es un absurdo. Claro. Porque en todo el Toda la Evangelio escritura, está. en todos los evangelios está. Claro, y de una otra manera. Por ejemplo, aquí Jesús siempre, para las cosas importantes, lleva a Pedro, a Santiago y a Juan. Pedro es nombrado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, camine, vamos a curar a la suegra. Bueno, no me acuerdo si fue a la suegra de Pedro. Bueno, entre los primeros milagros estaban ellos tres. Ahora los lleva a ellos tres. A esto tan Sí, importantísimo. ¿después de qué? De que Jesús les había dicho, yo tengo que morir. Y todos estaban muertos de miedo. Claro. Sí, ¿cómo así que tiene que morir? Y todo lo que hemos seguido esperando el reino que va a hacer, y ahora nos sale con el cuento que se va a morir. Entonces, para darle fuerza a Pedro, para que confirme a los hermanos, lo sube con sus dos colaboradores inmediatos, que son Juan y Santiago. Juan y Santiago. Y lo vamos en los Hechos de los Apóstoles, que ahí está Juan y Pedro siempre. Y Santiago, sino que Santiago, Pedro lo manda a predicar más allá. Y ellos, Pedro y Juan, son los que comienzan la predicación y la construcción de la iglesia. A Juanito le hemos dado muy poca importancia. Y fue uno de los Y a veces precursores. la suplimos con Pablo. Pero Juan fue uno de los que Estuvo ahí siempre. estuvo ahí siempre. Entonces, por eso también Jesús va a llevarlo al huerto de los olivos. Pedro, Santiago y Juan. Ujú. ¿Y en la cruz quién estaba? Juan Y seguramente. Santiago. Y Pedro. y Pedro. Pedro estaba, Pedro no estaba lo nombra, todo- no lo nombra, pero Pedro estaba, porque si estaba allá en Estuvo en el pretorio. el pretorio, pues obvio que Pedro siguió detrás del maestro. Sí, aunque pues ya con el dolor en el corazón. Sí, lo que pasa es que el Evangelio que primero narra todo lo que es la pasión y muerte y resurrección es el Evangelio de Pedro. Claro, así no lo llamamos y se extrañarán algunos que yo diga que el Evangelio de Pedro. Es que el Evangelio de Marcos es lo que Pedro cuenta. O sea, Marcos fue el escritor de la Exactamente, historia que contó Pedro. que contó Pedro. Entonces Es Pedro el se Evangelio de oculta. Pedro, prácticamente. Entonces Pedro se oculta allí porque le da vergüenza de que él puso ahí su pecado y lo lloró Claro. de haber negado a Cristo. Pero él le da pena decir yo estaba allí en la cruz. Pero seguramente Pedro estaba allí en la cruz. Entonces eso es importante. ¿A qué subía a la montaña? A orar. ¿Por qué? Porque en la Biblia la montaña es signo del encuentro con Dios. Abraham al monte Jacob. Gloria, Jacob, Moisés en el Sinaí, Ujú. Elías en el Horeb, y así el Calvario, pues es el monte también de la Monte oración. Calvario. Pero padre, ¿por qué muchas personas cogen las lomas como sitios de oración? Por eso mismo. Basados en esto, pero si van a orar Bueno. o le dan otro manejo. Bueno, le dan otro manejo, pero de todas maneras es signo del encuentro con Dios.
Por eso en las lomas se coloca una cruz que Sí. es como la unidad del cielo con la tierra. Y así debe sentirse, ¿no? No simplemente allá que es un sitio de ir a pasear. Ir el Jueves Santo, Sí, o el Viernes o Santo. el Viernes Santo, y Y, pegarnos esa carrera y después y por la dejar tarde un poco llegar de con mugre sed, por todo el camino. y llegar con sed y tomarnos una cervecita y olvidársenos. Sí, entonces la oración es el encuentro con Dios. Hay que subir. Por eso la oración nos rompe del mundo. Cuando entramos a orar, lo del mundo se queda allá y nosotros entramos en encuentro con Dios. Si nosotros vamos solamente con las problemáticas que tenemos en el mundo y no rompemos con eso del mundo, entonces no podemos entrar en encuentro con Dios. Simplemente vamos a pedirle a Dios. Y nuestra oración comienza en la petición de que es que no tengo trabajo, que la economía está mal, que mi esposo está enfermo, mi hijo esto, y lo otro, y terminó eso y se acabó la oración. Y salió uno y se despachó. Y entonces Dios dice: hijo, ¿y a qué has venido? A darme quejas. ¿Qué me has traído? ¿Solo sus problemas? ¿Sí? ¿Y no te acuerdas que cada día te levantas, ves el sol, tienes para comer, Hay que tienes dar salud? gracias. Son de O gracias. sea, lo primero es el agradecimiento. No, yo primero creo que debe ser el reconocer la majestad de Dios. Te doy gracias por estar ante ti, ante gran majestad. Reconocer la gloria de Dios es dar gloria a Dios. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, para no creer que está hablando con la vecina o con cualquiera. Está ante Dios, ante la majestad de Dios. Y por eso hay que hacer silencio del mundo para escuchar a Dios, para el encuentro con Dios. Miren, es muy fácil entenderlo. Si uno quiere una persona, ama a una persona, no me gusta la palabra querer porque es acaparar, ama a una persona y se encuentra con ella, ¿qué es lo que más desea? Estar a solas, Sí, claro. poder compartir a solas. Sí, claro. Y por eso Santa Teresa dice, y lo repito muchísimas veces, la oración es un encuentro a solas con aquel que sabemos nos ama. Y entonces si es un encuentro de amor con aquel que sabemos nos ama y a solas, pues le damos primero a manifestar nuestro amor, a reconocer su grandeza. Después sí lo que usted dice, la acción de gracias, y luego sí las súplicas. Pero es que nosotros somos pedigüeños y solamente vamos directo a eso y ya. Y hay gente que entra al oratorio y seguramente no da gracias ni alaba a Dios, sino ¡tum! Le chuta la petición que lleva y se va. Eso es hacernos un Dios a nuestra medida. ¿Y qué pasa? Que después no sucede lo que nosotros pedimos y entonces Dios no lo escuchó. Sí, Dios lo escuchó, pero no... O sea, no tuvo la contemplación. Yo creo que Sí. hay que contemplar. Sí, es La que lo que contemplación. digo de comienzo es contemplación. Bueno, yo tenía la idea. Contemplar es sentir la presencia de Dios. Sí, por eso. Y en ese Sentir la manera. grandeza Claro, es es lo mismo. Sí, lo mismo, porque es que se siente, no es que yo lleve un poco de palabras ahí por decirle a Dios, sino que yo voy allá con honradez porque siento eso, la grandeza de Dios y el amor de Dios, Eso, que esa es la parte más difícil que nos cuesta de la oración. de la oración. Por eso preferimos rezar que orar. Y por eso le escogió el sueño. Por eso las cosas son así. Porque tanto fue. Padre Jorge, ¿usted se imagina para la transfiguración de Jesús, para cambiar, en cuánta oración estaban? Sí, en cuál O sea, altura de oración. Altura de oración llegaron Ujú. Sí, que para ellos alcanzar a ver a Elías y ver a Moisés. bueno, será menos. Ver la divinidad de Jesús, porque ellos lo que vieron fue la divinidad de Jesús, lo que Cristo les mostró fue la divinidad, por eso los vestidos brillantes de blanco, por eso la nube que los cubre es la divinidad de Jesús, es la divinidad la que se manifiesta. ¿Y para qué se la manifestó? Pues para que decirle, levántense, no se dejen apabullar, porque yo tengo que morir, porque de todas maneras yo venzo.
Pero aquí se quedaron en confort. Hagamos las chocitas para todos ustedes. Sí, pero espere que nos adelantamos. Y luego aparecen Moisés y Elías. ¿Qué significa ahí? Moisés es el signo de la ley y Elías es el signo de la profecía. Hasta Jesús, eso era lo más válido en la Torá. La ley Los mandamientos, la ley de Moisés. sí, los mandamientos es muy pobre. La ley de la Torá, que es mucho más amplio que los mandamientos que nosotros llamamos. La ley de la Torá, que para los judíos era lo último. Lo sagrado, hasta ahí. Y la Las profecía. profecías de Elías. La profecía de todos los profetas, no solo de Elías, de cientos y unos que no tenemos ni siquiera conocimiento que existieron. Pero que venían hablando ya. Claro, que hablaron durante todo el tiempo. Entonces, eso era lo más importante. ¿Por qué aparecen ahí? Porque Jesús les dice, yo tengo que morir. Y entonces, todo lo que ustedes dijeron, aquí se cumple en mí. O sea, toda la unión. O sea, ustedes ya cumplieron su misión. Yo soy el nuevo Moisés y el nuevo Elías. O sea, yo soy el verdadero profeta, yo soy la ley. Por eso yo la puedo cambiar. Y cuando él dice, yo no he venido a cambiar la ley, sino a darle plenitud, pues los judíos se escandalizan. Porque los judíos estaban apegados a las normas de lávense las manos, lávense los pies, peínense bien, hacen las ollas y todo eso. Y llega Jesús y dice, yo no he venido a cambiar la ley, pero a darle plenitud. O sea, ahí hay que interpretar eso bien. Porque darle plenitud quiere decir llevarlo a su altura. A su máxima altura. Por lo tanto, si se lleva a su máxima altura, abajo se quedan muchas cosas que son superficiales. Como todo eso que los fariseos y escribas criticaban. Hay quienes se bañaron las manos para comer. Que come con paganos. Eso ya quedó atrás. La nueva ley de Cristo es muy distinta, pero está basada en la antigua. En la antigua. Entonces, Él los llevó allá para mostrarles todo. Sí. O sea, decirles, aquí se une todo. Aquí entro yo. Sí, aquí se une, pero se supera. Sí, aquí entro yo y ya llega más adelante donde dice, ese es mi hijo. Y sí, pero esto es muy importante porque hay muchos que cogen el Antiguo Testamento y lo ponen a la altura del Evangelio. Y no, el Evangelio supera todo. No, porque el Evangelio es todo. Sí, es la revelación total. El que viene y el que queda y el que quedó. Sí, y el Evangelio supera muchas cosas que quedaron en desuso. Por ejemplo, la ley del talión estaba en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Sí. Jesús dice, amarás a tu enemigo. ¿Dónde quedó lo otro? ¿De dónde quedó? Eso se ajusta. Claro. Pero lo que hizo fue llevar a plenitud. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. San Pablo lo dice. Cuando uno es pequeño, pues la primera leche que toma es la de la mamá. Y esa pone una base fuerte. Después toma la de la 4 patas. Listo. Y después empieza a comer ya comida suave y después entra a comer de todo. Sí. Es un proceso. Exactamente sí, pero entonces ya nosotros pues no tomamos la leche de la mamá, ¿no? No, porque ya... Y más poco la de vaca. y muy poco porque ya la Y ya nos tomamos una cervecita. Un whiskycito. Sí, etcétera. Un vinito. Entonces, así pasa con la revelación. Llega a una altura que ya es sed santos como yo soy santo. Eso no lo podía decir Moisés con las leyes. No había autoridad, no tenía ni siquiera la autoridad. No, y además, la ley por más que se llame la ley de santidad, pues uno busca y no encuentra la altura que tiene las bienaventuranzas, que tiene todo el Evangelio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para no querer interpretar el Antiguo Testamento a la altura del Nuevo Testamento, sino al revés. Interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, esa es la tarea que tenemos que hacer sí. En cada una de nuestras casitas, cuando escuchemos
Y cuando hablamos del libro sagrado, que lo tiene todo, no hay palabras para describirlo, porque todo está resumido ahí. No es que si yo lo leo un año, entonces me voy a ganar la lotería, o si yo lo leo de rodillas me va a conceder 10 deseos. No, O pero si, sí, o si lo abro en determinados o, salmos. o o lo dejo allá abierto en la sala de la caja y está lleno de telarañas y polvo, Sí. porque nunca lo leo, y me cobran como 1,5 millones, porque las hojas vienen con oro. Sí, Y entonces, porque yo vi, la mía tiene que ser más bonita, pero nunca la leo. no sirve O de sea, nada. no sirve de nada. Padre, se nos acaba el tiempo. Bueno, entonces Nos vamos para misa. eso es lo que se acaba en este mundo. Por eso, afortunadamente, hermanos, existe la eternidad. Por eso no tengan miedo a que se acabe el tiempo. Feliz semana. Para todos. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre. Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.